Saludos, muy buenas noches. Desde este momento está en el aire el toque de queda de cada domingo a las 10. Informaciones por 2 por aquí, Canal 6, Canal del Sol. Buenas noches, Paul. Buenas noches, Anilza. Buenas noches a todo este público que cada domingo se sienta en sus casitas a ver esta revista informativa. Anilza, esta semana la política ha estado muy candente. Grandes denuncias de dinero del narcotráfico en la política. Se habla de los capos del PRM, se habla también de los capos del PLD, se habla de capos que han apoyado a la Fuerza del Pueblo, y está la capomanía en la República Dominicana. ¿Qué si van a investigar? ¿Qué si no van a investigar? ¿Qué si una grabación de una llamada telefónica bastante comprometedora? Que si algunos aportaban en el 12, en el 16. Dios mío, ¿qué le digo? De verdad que está muy, eso es normal, señores. Estamos a pocos días de las elecciones presidenciales y siempre surgen numerosas denuncias, también intervenciones de llamadas, lo cual lo veo muy mal, pero es parte de la política en la República Dominicana, parte de la guerra política que se registra en el país. Ahora en estos días yo me imagino que todos los candidatos, los políticos están como que al acecho, porque imagínense ustedes, las están cuidando mucho lo que hablan. Cuidando mucho lo que hablan, porque todo eso puede ser utilizado para hacerle su campaña. Lo que pasa es que si usted está haciendo algo malo y lo graban, ahí usted quedó porque lo está haciendo. Ese es el tema. Todo lamentablemente sale a la luz pública y vimos una llamada de Yamil Abreu, que si es él, que si no es él. Esa sí está fuerte, demasiados temas candentes, y prepárense que lo que está por venir al parecer va a ser bastante fuerte. Bastante tensión. Esperemos que la sangre no llegue al río. Bueno, vamos a pasar de inmediato a nuestra sección de entrevistas. Tenemos dos interesantes entrevistas esta noche, y vamos a iniciar con Ivanhoe NG Cortiña, quien es ex superintendente de bancos, ex superintendente de valores, profesor, escritor, y de verdad que tiene una larga trayectoria en la administración pública. Así es, muy buenas noches a Ivanhoe y bienvenido a nuestro programa Informaciones por 2, que también es suyo. Buenas noches, Paul Pimentel y Anilza Reina, por darme la oportunidad de estar en su programa Info por 2. Ivanhoe, entrando en materia de inmediato, usted tenía más de 42 años militando en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué le motivó a abandonar esta fuerza política y a formar parte de la Fuerza del Pueblo? Fíjate, la génesis de la descomposición orgánica y también ideológica del Partido de la Liberación Dominicana se remonta al año 1999, cuando se celebraron las primarias en las que salió, entre comillas, victorioso Danilo Medina frente al doctor Jaime David Fernández Mirabal. Desde entonces, la voluntad de las bases del PLD se fueron distorsionando por la influencia de grupos y por intereses. Desde entonces, la descomposición fue progresiva y comenzó a tomar su punto máximo o su clímax por allá, por el año 2015, cuando le hicieron una encerrona al presidente del Partido de la Liberación Dominicana, al doctor Leonel Fernández Reina, en aquella reunión del comité político en Juan Dolio, en donde lo desconsideraron e impusieron una reforma constitucional solo para que el presidente de turno, Danilo Medina, pudiera reelegirse en el año 2016. Desde entonces, los golpeos sistemáticos contra el líder natural del PLD después de Juan Bosch y también del presidente del Partido de la Liberación Dominicana fueron en forma sistemática, y llegó nueva vez a su punto máximo en las elecciones primarias de octubre del 2019, específicamente el 6 de octubre, cuando desde el gobierno y la cúpula del PLD distorsionaron e influenciaron en forma fraudulenta la voluntad de las bases del partido y de la población en general, permitiendo que no solamente se adulterara la voluntad interna del PLD, sino también la propia voluntad de la población en general de la República Dominicana, haciendo uso de los recursos del Estado y también haciendo un fraude electoral, permitiendo que hasta las 2 de la mañana se estuviera votando en varios puntos de la geografía nacional. Luego, esta situación fue validada de irregularidad por la OEA y por IFES. Esa razón fundamental que tocó la parte ética del líder del partido y de todos los seguidores, decidimos renunciar del Partido de la Liberación Dominicana
y formar parte de lo que hoy conocemos como la Fuerza del Pueblo, con quien llevamos a la presidencia de la República al doctor Leonel Fernández Reina de caras a las elecciones del próximo 5 de julio. Este salto, obviamente, es un salto cualitativo porque es la negación de lo mejor que tenía la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana y migramos hacia la Fuerza del Pueblo, que hoy día se constituye en la fuerza política más joven de la República Dominicana y que mejor posicionado está para las elecciones congresionales y también presidenciales que vamos a tener ahora dentro de aproximadamente 15 días. Esa es la razón fundamental por la cual renunciamos del PLD y la razón fundamental por la que formamos la Fuerza del Pueblo, para que sirva de esperanza al pueblo dominicano. Usted culpó al gobierno de la caída de la economía en momentos en que enfrenta una crisis por la pandemia de esto del COVID-19 en nuestro país. ¿Por qué usted alega esto, aunque muchos dicen que era de esperarse? El fundamento radica en que el gobierno detectó el primer ciudadano contagiado por COVID el 1 de marzo del 2020. Y para el 16 de marzo de este mismo año, también fallece el primer dominicano contagiado por COVID-19. Y para el 19 de marzo del 2020, el país le aprueba y apoya el estado de emergencia nacional que el Poder Ejecutivo sometió por ante el Congreso de la República, con la esperanza de que el gobierno pudiera detener, controlar, disminuir la curva de contagiados en la República Dominicana por el coronavirus. Pero resulta que hoy superan ronda los 25.000 dominicanos contagiados y alrededor de 633 dominicanos han fallecido. Por lo tanto, 3 meses después, el estado de emergencia dominicano en la República Dominicana no ha dado los resultados que el país esperaba en materia de controlar el COVID-19. Y a causa de esta emergencia nacional se produce el confinamiento o el distanciamiento social para que potenciar la posibilidad de reducir el contagio. Y así se cierra la economía en forma inducida y provoca ese confinamiento, esa emergencia nacional, ese toque de queda, provoca la caída más pronunciada que ha tenido el Producto Interno de la República Dominicana en los últimos 50 años. Al punto que para los primeros 5 meses del 2020, la caída se sitúa en menos 7.5% y para el mes de abril, en menos 28.9% en forma interanual. Y corrijo, menos 7.5% para el primer cuatrimestre del año 2020. Eso quiere decir entonces que la caída de la economía dominicana ha sido la más alta en los últimos 50 años en el país. Por lo tanto, si usted tiene que el COVID está fuera de control, que los indicadores sanitarios como la tasa de contagio, la tasa de positividad, la tasa de letalidad han estado aumentando justo cuando se reaperturó la economía en su primera y segunda fase y al mismo tiempo o paralelamente la economía se deteriora, entonces usted tiene un fracaso sanitario y un fracaso en los resultados económicos y también un fracaso en el orden social porque alrededor de 1 millón de dominicanos del sector formal de la economía perdieron sus trabajos en forma provisional y probablemente una cantidad superior en el sector informal. Eso quiere decir entonces que hay 3 tipos de crisis en la República Dominicana: una crisis sanitaria, una crisis económica y una crisis social. Y entonces, ¿cuál es el responsable de que el tema sanitario no se haya controlado a causa del COVID en el país y estemos todavía en un estado de calamidad pública? El gobierno dominicano, porque conforme a la Constitución de la República es el responsable de conducir la salud pública en el país. Y como aún dándole todos los poderes extraordinarios que implica el estado de emergencia, ellos no han podido controlar el COVID-19 en su propagación en todo el país.
Por lo tanto, el único responsable de la situación que tenemos hoy día es el gobierno dominicano y no otro. Y que por el contrario, el país, el pueblo, se ha sacrificado en forma tan importante que hoy día la mayoría de la población o es más pobre de lo que era antes o es menos clase media de lo que era antes. Recientemente usted dijo que la economía dominicana dejará de percibir alrededor de 170.000 millones de pesos. ¿Por cuál concepto? Efectivamente, he dicho que uno de los impactos económicos negativos que está causando en la República Dominicana la aparición, desarrollo y penetración del COVID-19 en todo el territorio nacional es que el aparato productivo nacional ha estado colapsando con la caída abrupta del PIB, que se coloca en los primeros meses de este año en menos 7.5%. Eso ha generado que los ingresos en divisas se hayan contraído por conceptos de remesas, porque en Estados Unidos, España e Italia se ha reducido también la actividad económica, las exportaciones, porque el aparato productivo nacional está paralizado, así como los puertos y aeropuertos, el turismo, porque los países emisores de turistas están también con grandes dificultades por el contagio, como es el caso del COVID, como es el caso de España, Italia, Estados Unidos, Alemania, Francia, y también la inversión extranjera directa. Esas fuentes generadoras de divisas, que en total producen alrededor de 30.000 millones de dólares al año, están contraídas y en consecuencia en los primeros meses del año y para los siguientes meses que resta del segundo semestre del 2020, va a producir y está produciendo una caída de no menos de 3.000 millones de dólares, lo cual indica que la economía dominicana va a estar necesitando no menos de 5.000 millones de dólares para poder recuperarse y regresar al punto en que nos encontrábamos pre-COVID, siempre y cuando la tasa de contagio y la expansión del COVID en el país se pueda detener en las próximas semanas, porque de continuar entonces obviamente las necesidades de dólares en la economía para su recuperación van a aumentar y al mismo tiempo no serán ya 170.000 millones de pesos o alrededor de 3.000 millones de dólares lo que estaría causando de impacto en lo que tiene que ver con las fuentes recaudadoras de divisas, sino que podrían ser aún mayores. Usted mencionó algo en estos días que llamó a mucha preocupación a la población y es que el dólar podría dispararse a 65 pesos por uno antes del mes de agosto. ¿A qué se deben estas declaraciones? Ciertamente he afirmado en estos días que la tasa de cambio para agosto de este año 2020 podría situarse hasta 65 pesos por un dólar, siempre y cuando el nivel de inestabilidad institucional y política permanezcan en la República Dominicana y siempre y cuando la tasa de contagio o el COVID, el control de la epidemia, no se produzca. Porque resulta que los agentes económicos y el público en general han percibido que la política sanitaria no ha sido exitosa y que las fuentes que generan divisas también han colapsado y que además la economía se está contrayendo en forma importante. Y han decidido anclarse en una moneda fuerte como es el dólar y han salido a demandar más dólares de lo que estacionalmente, normalmente demandan, tanto el público como los agentes económicos. Y eso está provocando o estuvo provocando hasta hace alrededor de 10 días una alta volatilidad en el tipo de cambio que lo situó cerca del 60 por 1. En estos días, sin embargo, se ha detenido esa volatilidad por la intervención de la autoridad monetaria que a través de una reunión por Zoom presionó a los agentes de cambio para que pudieran ponerle freno a la volatilidad del tipo de cambio. Esto contraviniendo lo que establece la Ley Monetaria y Financiera, que establece que el libre juego de la oferta y la demanda para toda la economía, incluyendo el mercado cambiario, pero también violando lo que establece la Ley Monetaria y Financiera en cuanto a que en la República Dominicana existe libre convertibilidad entre las monedas, tanto las locales como
tanto la local como las monedas que sirven de divisas como el dólar y el euro. De manera que, dependiendo de los resultados electorales de las elecciones generales de ahora de julio, esta volatilidad podría retomarse, incluso llegar a lo que he dicho, alrededor de 65-1. Continuamos en una entrevista en directo con Evanjo NG Cortiña, quien es dirigente de la Fuerza del Pueblo y también un destacado economista. Evanjo, usted sugirió también al gobierno redirigir los fondos del 4% del Producto Interno Bruto para la educación para destinarlos al área de la salud y de la asistencia social. ¿Esto no provocaría un problema económico a este sector tan importante de la nación? Ciertamente, en estos días he estado sugiriendo al gobierno dominicano la posibilidad de que aplique uno de los parámetros que están establecidos en la Ley de Educación, que da cuenta de que tanto el 4% del PIB o el 16% del gasto público total del presupuesto de la nación pueden ser utilizados para asignárselo al sector educación cada año. Y dice la Ley de Educación que se debe privilegiar el que más recursos pueda reportar para el sector educación. Esa es la razón por la cual siempre se ha dispuesto del 4% del PIB y no del 16%. Y ciertamente el sector educación necesitaba y necesita de muchos recursos para poder fomentar una educación de calidad. Sin embargo, en este año 2020, el país está siendo afectado por una crisis sanitaria muy severa por el COVID-19. Y naturalmente eso debe provocar, como ha estado provocando en todo el mundo, una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad consiste, en este caso, en elegir uno de los parámetros del sector educación que tiene que ver con el 16% del gasto público total en vez del 4% y redirigirlo hacia el sector salud pública, porque es el sector que actualmente está requiriendo de la mayor cantidad de recursos financieros para poder darle un soporte a las obligaciones y actividades que se tienen que desplegar, tanto de indumentaria, de equipos médicos, de medicamentos, de apoyo logístico, así como también del personal médico y paramédico que está trabajando, incluso horas extraordinarias. Esa razón es la que me invita a mí a sugerirle y a proponerle al gobierno que en esta nueva normalidad que está promoviéndose en el mundo para establecer distintos protocolos y reglas para la convivencia nacional, en este caso, en materia de modificación presupuestaria, yo creo que ellos le harían un buen servicio a la nación, redirigiendo parte de los recursos del sector educación al sector salud, por el hecho cierto de que el sector salud hoy día está demandando de recursos extraordinarios. Y ahí la Ley de Educación provee una ventana de posibilidad para que esto pueda hacerse dentro de un marco de institucionalidad. Y ante la actual situación, ¿qué pasará con la economía nacional este año y cómo esto podría incidir en los bolsillos de la población? Bueno, yo diría, Paul, que no solo qué pasará, yo diría que qué está pasando en la economía dominicana a causa del COVID y las malas políticas públicas, sanitarias y económicas que ha implementado el gobierno dominicano. Bueno, digo que pasará porque ya vimos que en el informe que publicó recientemente el Banco Central de la República Dominicana da cuenta de una caída abrupta del PIB que se sitúa en alrededor de menos 7.5%. Esa caída naturalmente se refleja también en una contracción en la tasa del empleo, que probablemente se incremente en alrededor de 3 o 4%, así como también una caída en la demanda, vale decir que se está produciendo un subconsumo en el país. Esa es la razón por la cual el comercio, que está paralizado, no ha podido motorizar, como normalmente lo hace, parte del crecimiento económico que le aporta o le contribuye a la expansión del PIB todos los años. De tal manera que entonces estamos frente a que esta caída de la economía estaría provocando también un aumento de la pobreza en la República Dominicana, y todo esto va a depender su nivel de profundidad
de si se podrá contener en las próximas semanas el COVID, y si no es así, pues entonces los estragos en materia económica y social serán más profundos y obviamente la recuperación económica será más costosa y más duradera para poder retornar a los niveles tanto de los indicadores sociales como de los indicadores económicos a la condición en la que nos encontrábamos pre-COVID. De forma breve, ¿cómo ha visto usted el manejo de la economía en los 2 periodos de gobierno del presidente Danilo Medina? El presidente Danilo Medina ha sabido gobernar en tiempos de normalidad. Y ahí están los números, los resultados, tasa de cambio estable, tasa de crecimiento del PIB en expansión y un ambiente de precios medido por la tasa de inflación también con estabilidad de precios. Eso significa que el gobierno en sentido general ha gobernado bien, porque paralelamente a eso también ha logrado reducir la pobreza y el desempleo. Sin embargo, en la prueba de estrés a que ha sido sometido ahora por esta pandemia del COVID-19 que está afectando al mundo y a la República Dominicana en particular, no ha pasado la prueba de estrés. De ahí que si lo ponemos en un balance, pudiéramos decir que hay que separarlo en 2 momentos en el tiempo. Danilo Medina ha sido exitoso gobernando en tiempos de normalidad, pero no ha sido acertado gobernando en tiempos de crisis, como la del COVID-19, porque no ha sabido enfrentarla ni desde el punto de vista sanitario, ni desde el punto de vista económico, es decir, de la política económica, dado que los resultados de los indicadores sanitarios han sido adversos. Hoy día tenemos 25.000 contagiados y más de 633 fallecidos, y al mismo tiempo tenemos una caída abrupta del PIB de menos 7.5%, una tasa de inflación negativa de menos 1.14%. Eso es una mala señal porque es indicativo de que estamos iniciando un proceso recesivo, un aumento de la pobreza y un aumento del desempleo. Por lo tanto, a la República Dominicana le quedan meses difíciles ahora que va a haber un cambio de gobierno a partir de agosto, y el desafío será grande y lo será mucho mayor si las autoridades no logran contener en las semanas siguientes el impacto que está teniendo el COVID en términos sanitarios, en términos sociales y en términos de la economía nacional. A Ivanhoe, hoy estamos a 14 días de las elecciones congresuales y municipales del próximo 5 de julio. ¿Qué llamado usted le hace a la población? Bueno, 3 cosas. En primer lugar, que se mantengan con protección para evitar o mitigar la posibilidad del contagio por COVID-19 entre nosotros y nuestros familiares, así como de nuestros allegados. En segundo lugar, que acudan en forma segura, protegida, ordenada a las elecciones del próximo 5 de julio, que cae domingo, a ejercer el derecho al voto para elegir a las nuevas autoridades que deberán dirigir el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero que sepan elegir a nuestro Presidente de la República, a quien será nuestro Presidente de la República durante los próximos 4 años. Porque este panorama económico que hemos descrito, así como también el sanitario y el social, que es lúgubre, podría profundizarse dependiendo del candidato a la presidencia que elijamos. Este es un momento para no inventar, este es un momento de elegir el camino seguro, este es el momento para elegir el candidato a la presidencia que mejores condiciones tiene para manejar crisis, porque en el pasado la ha manejado con mucho talento y con mucho éxito. Que no es un momento para elegir a un candidato a la presidencia que no tiene experiencia en manejo de crisis, pero tampoco es el momento para elegir a un candidato a la presidencia que no es capaz de manejar los temas y los problemas nacionales. Yo creo que el pueblo dominicano debe ir a votar por el doctor Leonel Fernández Reina y por la Fuerza del Pueblo en la casilla 18 de la boleta. Profesor, gracias por compartir con nosotros esta noche. Gracias a ustedes dos, Paul Pimentel y Anilza Reina, por permitirme dirigirme al público de ustedes que nos ve y nos escucha en su programa Info por Dos.